Seguimos compartiendo con ustedes, así estamos, a través de la señal de TV Más HD. Y tal como lo habíamos anunciado, vamos a ir sin mucho preámbulo a lo que es la presentación del invitado de la noche de hoy, Juan Amaro Cedrés, a quien le damos la bienvenida nuevamente a esta casa, porque por suerte ya vino otra vez, quiere decir que tan mal no lo tratamos. No, y veo que el crecimiento ha sido bueno, que el programa tiene mucha aceptación, es bueno que cuando uno ve que se comentan las cosas, y así que eso es el presagio aquello de larga vida que yo te decía la vez que estuve. Es cierto, por suerte sí, esperemos que sí. Además hemos dado con un grupo humano muy especial, ¿no? Con muchas ganas de trabajar, que es lo importante. Y gente joven. Y sí, la mayoría. Sí. Por lo menos a la edad nuestra ya son jóvenes muchos que de repente sí, por ahora no son tan jóvenes. Exacto, ¿no? A veces tiene chicas jóvenes que ya estamos en el medio siglo, estamos ahí. Juan, en las últimas horas ha vuelto el tema ANCAP sobre el tapete por distintas aristas, más allá de lo local, que lo vamos a analizar, en el plano nacional, porque tras los anuncios del ministro de Economía de aumentar determinado porcentaje en las franjas del IRPF, uno de los cuestionamientos que se le hace al gobierno central es el manejo de ANCAP y esa asistencia financiera que en definitiva tuvo que hacer el gobierno central de centenares de millones de dólares para lograr el equilibrio. ¿Qué sensación te deja cada vez que aparece el tema y se expone de esta manera? Y yo creo que va un poco como eso que se estiló, que la culpa la tiene que murió siempre, entonces los demás se lavaron las manos en el enfoque de un tema. Yo siento que lo de ANCAP se explicó una y mil veces, pero lo cómico es que a mí no me llamaron nunca ni de la comisión investigadora ni de ningún lado, porque lo que es la planificación de lo que era la gestión del Frente Amplio en ANCAP fue hecha en el primer gobierno, o sea, la definición de las obras, todo eso, en el primer gobierno donde no hubo control parlamentario, que el presidente era Daniel Martínez, ¿no? Donde habían obras que son indiscutidas, otras que visto el tiempo pueden merecer alguna discusión, pero yo desde un principio lo ubiqué el tema de esta manera. Ahí hay un tema de los costos de distribución que no lo reconocía el equipo económico y que eso llevó a que anualmente ANCAP tuviera una pérdida que era muy importante. Cuando algunos dicen de cuál era la crisis, lo principal está ahí donde el equipo económico, con una lógica de control de la inflación, cuando el petróleo hay que acordarse, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me fui en el 2013 con el petróleo en el orden de los $120 el barril, que es el tiempo Sendik. Después vino la baja del petróleo, que llegó a $33. Entonces, cuando uno hace el análisis, tiene que ver qué ocurría mientras estuvo. A nosotros nos tocó el tiempo donde el barril estaba enormemente alto, era de los precios más históricos, ¿no? Históricamente alto, y daba a que Venezuela era una potencia, por ejemplo, porque Venezuela, recuerdo que siempre se manejaba, que tenía un presupuesto que estaba en el orden de los $30 para cubrir la totalidad del presupuesto, y cuando fue a $120 se encontró con mucha plata para desparramar en distintas partes del mundo. Bueno, entonces, alguna de las diferencias, creo que la más importante que yo tuve en la gestión fueron las compras a Venezuela de petróleo, pero no porque fueran compras a Venezuela, porque la financiación daba a un enorme endeudamiento en dólares. Que eso era al estilo banco, era un tema financiero, porque yo comprabas en forma ventajosa, el 25% era financiado con 2 años de gracia y a pagar a 15 años.
El tema que el 100% de las compras a Venezuela yo las voté en contra porque interpretaba que, como en el hogar, siempre se dice que el endeudamiento en dólares es muy peligroso, y es lo que le ocurrió evidentemente a ANCAP. Tú fíjate, este año tuvo superávit operativo ANCAP, pero tuvo un déficit por el tema financiero, porque vos te encontrás con que el endeudamiento te destroza los números, y eso es lo que da, que de un tema operativo favorable da un déficit en el orden de los 200 millones de dólares por todo lo que es el tema financiero, que eso de explicarlo es enormemente engorroso, pero el tema de lo que significa en un presupuesto, que muchas veces no manejás el dinero, sino que son cálculos al cierre de un ejercicio que no tienen que ver con la ejecución del ejercicio, sino de lo que es el acumulado que viene, ¿no? ¿Y qué sentiste cuando se hizo la presentación de la denuncia? Porque automáticamente trascendió, y en algunos medios de prensa de la capital del país se dijo, bueno, se van a citar alrededor de 50 personas, sí, entre ex jerarcas, y ahí mencionaban tu nombre, Juan Amaro Cedrés, como representante del Partido Colorado en su momento en el directorio, para ir a declarar a la justicia. Pero no estamos mencionados. A declarar. No, eso es la prensa que hace informaciones. No hay ningún nombre manejado. Los partidos ponen en conocimiento de la justicia lo que es la actuación que existió de la comisión investigadora. A mí me parece que eso está bien. Y te digo... que se hayan elevado los... Sí, pero incluso si el que sigue, el propio Sendik dice que si no lo enviaba a la oposición, él iba a ir a la justicia a presentar la denuncia. Yo te cuento un ejemplo. Cuando el enorme escándalo de Pluna, yo no sé si te acordás que le exigimos al ministro de Economía que mandara una carta responsabilizándose del endeudamiento, porque el endeudamiento era ANCAP, daba el combustible con la dificultad enorme de que algún día le pagaran, y había llegado a niveles de 28 millones de dólares. Entonces dijimos, no va un litro más de combustible, salvo que Economía se haga responsable del endeudamiento. Entonces, eso llevó a que en la investigación quedó probado de que se daban cheques que eran a 30 días el máximo, se daban a 180 días. Entonces yo en directorio planteé, primero lo de la carta, lo segundo una auditoría externa para que se viera cuál había sido la actuación del directorio, y lo tercero que el directorio en pleno aprobó es que el directorio se autodenunciara, que fuera a la justicia y dijera que la justicia investigue cómo se había actuado. ¿Eso en qué año fue? Y eso debe haber sido en el 2012. Y fue a la justicia investigó, y no hubo problema en cuanto al directorio, porque el directorio no había autorizado recibir cheques a más de 30 días. Después hubo responsabilidades, hubo gerentes que fueron sancionados, pero que asumieron la responsabilidad sobre una medida que perjudicó las finanzas de ANCAP. ¿Y eso está dentro de la denuncia? ¿Está en tu conocimiento? Que se llevó ahora estos antecedentes que elevaron a la justicia. Y debe estar, el tema Pluna fue en su momento, pero que ya está recontra investigado y que hubo incluso funcionarios sancionados por la responsabilidad. Bueno, entonces el tema es que lo increíble del tema es que a nosotros, a los directores de la oposición, porque todo es político esto, ¿no? Miremos lo siguiente. Los amigos blancos, no todos, porque hay muy buenos tipos, muy buena gente, pero los que no nos quieren y nos dan un beso y nos saludan en este cinismo que existe en esta sociedad, donde es el abrazo con una puñalada de algunos, se olvidan de que el directorio de ANCAP estaba integrado por un representante del Partido Nacional, que cuando vienen las campañas viene y hace discursos en favor de la administración municipal, que era Carlos Cami. Entonces, eso de poner cara, yo no fui. O sea, aparentemente el director era un colorado y eran los frentistas, pero no habían blancos. No, habían blancos. Era un blanco que hoy es senador de la República, del grupo del doctor Larrañaga, pero que hacía actos con Enciso, porque Enciso tenía el apoyo de Larrañaga en Florida. Entonces, me parece que hay que ubicar las cosas en la responsabilidad de cada uno. Primero,
Yo lo de ANCAP, en la primera gestión no había ni el director Blanco ni yo, era exclusivamente el Frente Amplio. Estamos Ahí hablando definen, 2005-2010. sí, definen el plan estratégico de la empresa. Cuando nosotros llegamos estaba casi culminada la refinería, estaban en proceso los hornos de Portland, estaba en proceso, el Alur ya estaba inaugurado y en funcionamiento. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, tratar de que las cosas funcionaran de la mejor manera posible, pero no definimos las inversiones en su tiempo. Y tuvimos un diálogo franco, un diálogo constructivo con el gobierno, que evidentemente había sido votado por la gente y tenía la mayoría en el directorio. Hubo muchas cosas que tuvimos en desacuerdo y no las votábamos, hubo otras que las votábamos si estábamos de acuerdo. Ahora, esas votaciones, porque aquí como se plantea el tema, cuando lo ve el ciudadano común, es decir, hay irregularidades. En algún momento se ha dicho que hasta algunas podrían ameritar, más allá de la denuncia, un enjuiciamiento, es decir, porque esas irregularidades pueden haber beneficiado no lícitamente a alguien. ¿Esa oposición iba por ese lado cuando no se votaba algo porque se visualizaba como que había algún terreno medio turbio, medio oscuro, alguna decisión que pudiera favorecer a alguien? Nosotros cuando nos opusimos fue, por ejemplo, en las compras a Venezuela, no vimos nada turbio. Ahora estábamos en desacuerdo por el alto endeudamiento. Eso no era bueno para el organismo, desde mi punto de vista no era bueno para el país. Era un endeudamiento muy peligroso que dio el gran dolor de cabeza, porque vos te endeudaste con el dólar a 18 y terminás pagando hoy con el dólar a más de 30, llegó a 33. Entonces, los hechos nos dieron la razón de que no era conveniente y por eso votábamos en contra. Ahora, yo no vi irregularidad, pues si lo hubiera visto, iba a la justicia y denunciaba. Y cuando vi, propuse que nos autodenunciáramos para que la justicia investigara, que fue el caso Pluna. Y lo que se menciona, por ejemplo, de inversiones en una planta de cal, donde se sospecha irregularidades de la contratación de un transporte, yo me anoté algunas cosas, ¿no?, para llevar el producto a Brasil. Bueno, eso fue, el contrato fue en el año 2009, donde contrataron una empresa para llevar el producto y el gerente, después nosotros viendo los antecedentes, dijo de que no había ninguna empresa en el Uruguay con esa capacidad de transporte. Eso lo tiene que investigar la justicia, sin lugar a dudas. Lo que a mí me consta que los directores que integraron en su momento recibieron esa información del gerente de ese momento que decía de que no había ninguna otra empresa con esa capacidad de transporte. Y bueno, son los hechos que hoy están en manos de la justicia, que desde mi punto de vista el gran escándalo, que era una denuncia todos los días, había 300 denuncias, terminaron en 6 temas que pasaron a la justicia y no en 300 temas, ¿no? Y será la justicia la que investigará, pero yo vi las denuncias, no hubo denuncia con nombre propio, simplemente se pusieron en conocimiento de la justicia lo que son los antecedentes. Y lo que la conducta en el directorio fue, ni el director Blanco percibió temas delictivos, porque si no lo hubiera denunciado. Y eso hay que, cada vez que un blanco venga a hablar de tema, que hay que decirle que tenían un director, ¿no? Porque en esto yo quizás estoy fuera de este tiempo, donde este tiempo es perjudicar al adversario al costo que sea. Yo soy un hombre positivo, lo fui en la gestión en ANCAP y lo fui con el gobierno del Partido Nacional hoy, donde le dimos los votos para el fideicomiso, a pesar de la mala relación que tenemos, ¿no? De eso vamos a hablar, porque en las últimas horas, a propósito del tema ANCAP, por eso lo decíamos, hubo una especie de altercado cibernético, digamos, a través de las redes sociales, donde un director de la Intendencia le dijo, estoy tratando de buscar, para citar textualmente, ¿no?, para que no quede como una cuestión que se hizo por arriba, lo tenía por acá, el director de Hacienda fue Óscar Arizaga. Ah, sí, mi amigo.
que le dijo, ¿se conocen con Arizaga? ¿Han hablado? No, mucha simpatía, pero es eso de que te da un abrazo, un afecto, te muestra una simpatía especial y después te clava una puñalada, porque si tú lees lo que dijo Sí, es bastante... Él le dijo, porque usted estaba hablando, descargando la bronca, como todos los peñarolenses, con el tema del arbitraje que hubo en el partido con Wanderers. ¿Vos sos del mismo cuadro? Sí, estoy padeciendo. Y le dijo, Juan, que nadie tuvo algún error como los tuviste vos en ANCAP. El problema es que el error tuyo lo pagamos todos los uruguayos. ¿Cómo le cayó esto? Bueno, primero, el que lo amplifiqué fui yo, ¿no? Porque... Una respuesta, sí, inmediatamente. porque si no queda... Yo creo que esas bajezas lo tiene que conocer la gente, ¿no? Porque en lo moral... Yo no tengo nada que decir de Arizaga, pero lo moral no le doy la derecha a Arizaga, ni a ninguno de los que están en el gobierno, ni a ningún ciudadano de Florida, porque a mí me pueden investigar mi vida y yo tengo la tranquilidad absoluta que no tengo nada para esconder. Después me parece una niñería, un comentario futbolístico que yo me quejaba del juez Cuña, creo que era Cuña, ¿no? Porque no había cobrado 2 penales evidentes, uno que la había agarrado, pero un comentario de domingo en la red social y sale con una insolencia. Entonces, a mí me da la impresión que hay gente que no se da cuenta que cuando tiene un cargo de confianza, que gana 180.000 pesos todos los meses, que está cómodo y que tiene un cargo nada menos que la hacienda municipal, no puede tomarse las licencias de hablar como un ciudadano cualquiera y hacer una insolencia de ese tipo. Después me dice, en lo privado, en los mensajes privados, decía, pero yo no hablé de tu moral. Entonces hay gente que se ve que no sabe lo que escribe, no sabe el impacto y no sabe el daño que puede ocasionar la gente que no tenga la cáscara tan dura como yo. Ahora, ¿usted es consciente de que mucha gente piensa lo que dijo Arizaga, que en líneas generales, en ANCAP, dejaron una especie de agujero negro? Porque se ha transmitido esa idea. Sí, ahí está. Por eso es que él quería hablar de este tema con usted, para que usted estuvo adentro. Sí. Conoce la situación de adentro. Lo que pasa es que yo siempre lo ubiqué en una interna feroz que había en el Frente Amplio. Una interna que hoy es claro, porque quien lea a Valenti, que era la voz de Astori, y ve el odio que transmite hacia la figura de Sendik, hay un problema de un partido de gobierno que está destrozándose por las ambiciones y los apetitos de poder de cada uno y los líos internos que nosotros los tuvimos, el desgaste del gobierno. Entonces, cuando uno hace el análisis frío, yo... Ya te digo, no estuve en la primera... Tuvimos, el director Blanco, Cami y yo tuvimos 3 años. Entonces, si hay 10 años desde el 2005 al 2015, yo estuve 3 años. Quiere decir que hubo 7 años que no estuvo quien habla, ni estuvo el compañero mío en ese momento del directorio. Yo, sí, reitero, yo no vi ilegalidad, sí vi medidas... en muchísimas estuve en desacuerdo y voté en contra, pero voté distinto a lo que ocurre hoy, porque los blancos actúan de otra manera. Por ejemplo, yo veía al director nacionalista en todo su derecho, y el director nacionalista decía, hay un déficit de $200 millones en este presupuesto, y al otro día pidió la rebaja del precio de los combustibles. Tú me hiciste muchas notas, yo no voté aumento del precio de los combustibles, pero no pedía la rebaja, pedía la rebaja del IMESI. Porque esto es una cuestión de cualquier administrador. Si vos tenés un déficit, no podés perder los recursos, porque va a ser más grande el déficit. Entonces te lo puede, en decisión política, el gobierno tomar la medida. Pero vos estás para administrar y no para hacer política en el organismo, porque lo tenés expresamente prohibido. El camino mío era lo que dije 1000 veces, si el 50% del valor de las naftas es IMESI, bajemos el IMESI, entonces con eso queda más de cada litro que se vende, más en beneficio del organismo.
Pero uno no puede caer en la contradicción. Cuando vos pedís la rebaja es que algo te está sobrando. Bueno, en el tema ANCAP no te estaba sobrando y había un déficit que es real, ¿no? Bien, usted lo planteó, la situación y el relacionamiento con el partido de gobierno. Ahora venimos a Florida. Evidentemente no está atravesando por el mejor momento. Lo vamos a hablar en instantes nada más.